Pues el día de hoy tenemos como muchos temas que tratar acerca de hematología. Yo pues soy hematólogo pediatra, me formé aquí en el Hospital Central y después hice la subespecialidad en el Hospital del Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, voy a tratar de resumirles lo más concreto y como los tips así como más para que lo recuerden de todas estas patologías. Para que no fracasen, no se les olvide en medio del examen y en cuanto vean una pregunta sepan más o menos a qué va dirigido y cuál va la respuesta. Y al final del día, pues vamos a ver algunos casos clínicos de lo que más han preguntado en el examen. Entonces, vamos a empezar con estas 5 patologías. Son un chorro, espero que no se duerman, que sea interesante para que aprovechen al máximo. Bueno, la primera es una que antes se llamaba PTI o púrpura trombocitopénica idiopática. Actualmente ya no le llamamos así, le cambiamos por TIP y es trombocitopenia inmune primaria. Y esto es porque sabemos que esta es una enfermedad autoinmune, es decir, que se producen anticuerpos contra las plaquetas y esto es lo que causa que las plaquetas se destruyan. Y entonces, esa es como la clave, ¿no? La definición como tal, pues dice que es de una condición muy variable, que puede tener sangrados graves o no, que la mayoría no los tienen, y que pues es producto de que hay una reacción inmunológica que hace que las plaquetas se destruyan muy rápidamente y de esta manera pues bajan pues los niveles de plaquetas. En general en esta patología pues no está alterada la producción de las plaquetas. Lo que pasa es que se destruyen muy rápidamente, su vida media de por sí es de unas pocas horas y entonces con la presencia de autoanticuerpos que se producen en el cuerpo, pues las plaquetas se destruyen muy rápidamente y eso puede generar el sangrado, ¿no? Pues es la causa de trombocitopenia más frecuente en los niños. Se estima que en general hay 5 casos por cada 100,000 habitantes, entonces si San Luis Potosí tiene, no sé, es 2 millones de habitantes, por año vamos a tener aproximadamente unos 30, 40 casos, ¿no? En general, para que haya el diagnóstico se tiene que contar con un conteo de plaquetas menores a 100,000. Si tiene más de 100,000, no es PTI. Y en general, hasta 2/3 partes de los pacientes se recuperan sin ningún tratamiento, o sea, de manera espontánea. Y esto va a ocurrir entre los 3 y los 12 meses siguientes. Y como sabemos, pues es una patología no tan rara, pero debe ser excluida de exclusión. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar pues cualquier otro diagnóstico antes de pensar en esto, como una leucemia o otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? En general pues es igual entre hombres y mujeres, ocurre entre el primero y los 10 años con una media aproximadamente a los 5 años, que es cuando más casos tenemos, y como les decía, entre 5 hasta 8 casos por cada 100,000 habitantes. Se considera que puede ser una patología estacional en la que pudiera haber aumento de los casos durante la primavera y al principio del verano, que es cuando está la floración y los pólenes, y siempre hay un antecedente infeccioso previo, o en la mayoría de los casos, hasta en el 80% de los casos, el niño presentó 1 o 2 semanas antes una gripa o un cuadro gastrointestinal que se autolimita, generalmente son virales, o se relaciona con algunas vacunas, como la vacuna de la hepatitis B o la del rotavirus. Entonces, pues ya más o menos con esto nos vamos a dar como una idea de qué es lo que está pasando. En general, pues, existe una infección aguda. Esta infección aguda lo que causa es que se produzcan anticuerpos y puede haber anticuerpos antiplaquetarios que causan la destrucción de las plaquetas. Y esto en general pues se está dado cuando estos anticuerpos van dirigidos contra las glicoproteínas, que son
pues digamos como unos epítopes que tienen las plaquetas en su superficie y que las más reconocidas son anticuerpos en contra de la glicoproteína 2B3A y de la 1B9. En general, cuando los anticuerpos van dirigidos contra la glicoproteína 2B3A, sabemos que esos niños van a reaccionar muy bien y que a los pocos días, aún sin tratamiento, van a mejorar. Pero los niños que van que producen anticuerpos contra esta otra glicoproteína, que es la 1B9, en general pues tienen un curso más insidioso y se pueden llevar a la cronicidad su patología. Incluso pues son los pacientes que se salen de esta norma, que tienen entre 1 y 10 años, generalmente son adolescentes los que producen anticuerpos contra estas glicoproteínas. Tienen alguna patología de base que no es una patología infecciosa, o sea, está producido por autoanticuerpos que se producen como parte de otra patología como lupus eritematoso, etcétera. Muchas veces la única o la primera manifestación del lupus puede ser la trombocitopenia y se puede pues confundir con esto. Sin embargo, pues se lleva a la cronicidad, la PTI, o sea, no sana en el primer año. Entonces también se ha visto que hay veces que no hay anticuerpos, sino que las células T, pues tienen un rol en la destrucción de las plaquetas, sensibilizando pues al cuerpo y llevándolas a la destrucción. Y estas también pues ha dado más en la púrpura crónica. Finalmente, el otro medio por el que se produce la trombocitopenia, además de los anticuerpos, las células T, es que estos mismos anticuerpos y estas mismas células T atacan no solamente a las plaquetas en la sangre periférica, sino que se van a la médula ósea y ahí atacan a la célula productora de plaquetas, que es el megacariocito, y entonces puede haber una disminución de la producción de plaquetas, pero en general se acepta que no es tanto este mecanismo por el que bajan las plaquetas, ¿no? Y entonces, en general, pues puede haber anticuerpos con una reacción cruzada, o sea, lo que sabemos es que existe una patología infecciosa, una gripa, un cuadro de vías aéreas respiratorias superiores de manera viral o en general viral que se autolimita 1 o 2 semanas antes de que empiece el niño a presentar la patología hemorrágica. Y es por la producción de anticuerpos que se cruzan, pues que van dirigidos contra este patógeno y y pues empiezan a tener, afinidad también por la glicoproteína. Y además, pues también el mismo antígeno viral se puede unir a ese antígeno específico, pero el mismo complejo inmune del virus con el anticuerpo, pues se unen a una fracción del FC plaquetaria y también la marcan y llevan a su destrucción. Entonces, esto es en general pues el resumen de lo que les decía. Existe la presencia de algún virus que se une a una célula presentadora de antígeno. Esa célula presentadora de antígeno pues va a activar a los linfocitos T que se van a unir a los linfocitos B, van a causar que los linfocitos B maduren, llegan a una selección clonal, se cambian a su morfología a célula plasmática, que son las productoras de anticuerpos, y entonces estas produzcan anticuerpos contra la glicoproteína. ¿Cuáles eran? 1B9 y 2B3A. Ok, entonces estos anticuerpos se van a unir a la superficie de las plaquetas, que son estas estrellitas que están acá, que tienen ahí sus glicoproteínas, 1B9, 2B3A, y entonces van a marcar la plaqueta. Esta plaqueta, al estar marcada por estos anticuerpos, pues van a ser tomadas o reconocidas por una célula presentadora de antígeno, una macrófago, que los va a endocitar. Y esta misma endocitosis pues va a hacer que esta célula presentadora de antígeno, este macrófago, pues lo vuelva a presentar a otros linfocitos T y ahí se cierra el círculo, ¿no? Es cuando puede irse a la cronicidad. Sin embargo, sabemos que cuando esto se produce por un estímulo viral, pues esto en algún momento cesa porque estas células se van a la apoptosis y no generan tanta memoria
¿de acuerdo? Entonces, en general, pues tenemos que saber que se clasifica la PTI por su causa como primaria y secundaria. La primaria es cuando pues solamente pasa, no tenemos alguna causa como tal. La secundaria pues hay una patología de base que la causa. La primaria pues es la que conocíamos antes como PTI, que pues necesita un recuento menor a 100,000, se los vuelvo a repetir. Todo lo demás en la línea celular está normal, o sea no hay anemia, no hay neutropenia, no hay linfopenia, no hay leucopenia. Los megacariocitos, si vamos a la médula ósea, que son las células productoras de plaquetas, pues pueden estar normales o incluso elevados en la médula ósea, tratando de compensar esa destrucción acelerada. Y pues no va a haber alguna otra patología infecciosa, ya sea infecciosa o reumatológica, como la mononucleosis o lupus, incluso pues el SIDA, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o la enfermedad linfoproliferativa autoinmune. Entonces, secundaria obviamente pues va a ser cuando hay alguna patología de base, no sé, un cáncer, un lupus, un SIDA, etcétera. Entonces, en general, el 80% de todas las PTIs van a ser primarias, que pues son las que vemos normalmente en los niños, y solamente un 20% van a tener una patología oculta y van a ser secundarias. Todas esas secundarias, pues todas esas causas podemos encontrar, y incluso pues una patología infecciosa de base grave, no sé, ahora con lo del COVID y pues una sepsis. Todo eso causa que las plaquetas se utilicen de más, se destruyen y entonces pues van a ser una trombocitopenia secundaria que no tiene nada que ver con la PTI, ¿no? Entonces, para la PTI, pues lo normal es esto que vemos, es la parte aguda con una duración menor de 3 meses. El 70% de los niños van a caer en esta parte. Generalmente es posinfecciosa y puede ser hasta asintomática. Lo más que pueden tener a lo mejor es algo de sangrado, no como este niño, pero sí, epistaxis y petequias. La persistente es cuando dura entre 3 a 12 meses, es decir, todavía hablando en el primer año de que empezó la patología, pues pudiéramos estar hablando de la misma patología de aguda, de que se produce contra la glicoproteína 2B3A. Y entonces no podemos decir que esto ya se fue a la cronicidad y pensar que a lo mejor estamos hablando de un lupus o alguna otra cosa hasta después de un año, ¿de acuerdo? Entonces la crónica es la que se presenta después de los 12 meses y la refractaria pues es que le estamos dando medicamentos, le hicimos hasta esplenectomía y aún así no responde, tiene plaquetas por debajo de 100,000. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de PTI aguda, pues estamos hablando de los primeros 3 meses. La persistente de entre los 3 y los 12 meses, la crónica más de 12 meses y la refractaria es la que no responde a tratamiento. Entonces, el 90% de los niños se va a presentar con una patología hemorrágica, una clínica hemorrágica, pero mucocutánea. Petequias, que son esos puntitos que están en el cuerpo, aparecen en los brazos, en el tronco, en el abdomen, en las piernas, en las regiones pretibiales, donde los niños siempre andan en el suelo, jugando, etcétera, pues se golpean y entonces pueden tener ahí no nada más petequias, pueden presentar equimosis, porque sangran fácilmente. Entonces, incluso dice la mamá, es que yo nomás lo agarré del bracito y ya se le hizo ahí un hematoma. Entonces, petequias, equimosis pueden presentar epistaxis, sobre todo en este tiempo que está muy seco el clima, pues sangran fácilmente de la nariz. Cuando se lavan los dientes, gingivorragia. Y en las mujeres que ya están en edad reproductiva, pues la metrorragia es una de las patologías o de los signos clínicos de la PTI, ¿de acuerdo? Solamente el 3% de los niños van a tener hemorragias graves. O sea, en general, el 100% de los niños solamente van a sangrar de piel y mucosas. Eso pues no pone tanto en peligro la vida, pero un 3% de los niños puede tener hemorragias graves con un descenso de la hemoglobina por debajo de 10, que necesite una transfusión como este gordo, o
una hemorragia intracraniana que es muy rara, ¿de acuerdo? Ocurre solamente en el 0.1 al 0.5% de todas las PTIs del año que se presenten. En general, pues es súper raro y hay signos que te hablan de que ese niño tiene riesgo de presentar hemorragia intracraniana, como la hematuria. Entonces, la hematuria o la presencia de púrpura húmeda, es decir, petequias, equimosis, pero en mucosas, por ejemplo, en el paladar blando, pues habla de que ese niño tiene riesgo de poder sufrir hemorragia intracraniana. Entonces, cuando hay una PTI, pues lo más importante es revisarle si el pie, los brazos, el demás, pero ver si no está haciendo pipí con sangre o si no en la boca, en el paladar, sobre todo los lactantes, no tienen hematomas en el paladar y eso pues les pone en riesgo. De acuerdo, entonces vamos a clasificar la hemorragia de acuerdo al grado. Estos son los grados que ponen en la guía de práctica clínica, desde el 1 al 4, y dependiendo del grado, pues va a depender el tratamiento. Si no tiene el grado 0, pues es que no tiene nada, ¿no? El grado 1, pues solamente tiene petequias. Generalmente estas petequias son de 5 hasta 15 por segmento corporal, o sea, no son demasiadas, son algunos puntitos que le aparecieron ahí que la mamá te dice, ¿no? El grado 2 ya va a haber equimosis y puede haber alguna moderada pérdida de sangre, es decir, la hemoglobina del paciente se va a encontrar entre 12 y 13 gramos, no es una anemia grave, bueno, dependiendo si es mujer. Y el grado 3 en el que ya tienes hemorragias en mucosas mayores, es decir, lo que les decía, la púrpura húmeda, sangrados y puede haber, pero no hay secuelas, o sea, el niño está íntegro, nada más pues está sangrando. Entonces, epistaxis de duración de más de 10 minutos, la hematuria y la púrpura húmeda, pues ya sería grado 3. Y el grado 4, pues es ya cuando sangró de la cabeza, ¿no? Hemorragia mayor, parenquimatosa, y pues ya va a dejar secuelas. Entonces, el 97% de los niños se presentan con grado 1 y 2, y solamente un 3% presentan grado 3 y 4. Y de ese 3%, pues solamente el 0.5% llega a presentar hemorragia intracraneana. Entonces, aunque veamos plaquetas de 3000, pues estos niños, si no tienen signos de alarma, pues no tenemos que preocuparnos tanto, ¿no? Muy poco probable que ese niño vaya a sangrar de la cabeza, aunque tenga plaquetas muy bajas. Entonces, el tratamiento de primera línea, en general, como les decía, hasta el 70% de los niños con y sin nosotros va a reaccionar, ¿no? Se va a autolimitar y se le va a quitar. Pero pues lo que queremos evitar es precisamente eso, que pueda sangrar, sobre todo porque en los agudos, en los clásicos, el descenso de las plaquetas es tan grande que los vemos y no tienen 20,000 ni 30,000 plaquetas, sino llegan con menos de 10,000 plaquetas, llegan con 5, 3,000 plaquetas, 2,000 plaquetas, y entonces lo que tenemos que tratar de evitar es que ese niño sangre. Y entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues la primera opción es la aplicación de corticosteroides. En general, pues si el paciente está estable y no tiene datos de alarma, como les decía, hematuria, sangrado intracraneano, púrpura húmeda, etcétera, pues podrían beneficiarse de prednisona oral y se puede dar manejo ambulatorio de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, por día, 1 a 2 miligramos por kilo por día, y pues se dejará pues hasta que tenga una respuesta. O si tiene algún dato de alarma, pues se pueden dar bolos de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo por día, 3 a 4 bolos. Y en los adultos se utiliza mucho la dexametasona. Hay algunos estudios que dicen que en adultos la dexametasona tiene una mejor respuesta al tratamiento que la prednisona, y entonces prefieren ellos utilizar la dexametasona. Cuando el paciente presenta un sangrado grave,
Es decir, el paciente o tiene un riesgo de sangrado grave, tiene hematuria, tiene púrpura húmeda, las plaquetas están por debajo de 10,000 y empezamos a ver que a lo mejor está un poco irritable y demás, pues el paciente, lo que pudiéramos pensar es que necesitamos subir esa cifra de plaquetas. O hay pacientes que debutan con la PTI, pero además pues tienen una apendicitis o necesitan una cirugía por alguna extraña razón, o ya les hicieron una cirugía, le extrajeron una muela o alguna de esas cosas y está sangrando. Entonces, cuando hay un sangrado, para elevar rápidamente la cantidad de plaquetas podemos utilizar la gamma globulina o inmunoglobulina G humana, que pues su mecanismo de acción es lo que va a hacer es que se va a unir a estos anticuerpos. Entonces, por una parte con el esteroide estamos bloqueando la reproducción clonal de estas células para que no se sigan produciendo, pero por otra parte con la inmunoglobulina, inmunoglobulina como es hiperinmune, pues se va a pegar a estos anticuerpos, de manera que vamos a bloquear los que ya se formaron y vamos a evitar que se formen unos nuevos. Y de esta manera, en el curso de unas 12 horas, 24 horas, incluso 3 días, pudiéramos subir las plaquetas por arriba de 100,000 utilizando ambos medicamentos, ¿de acuerdo? Al utilizar solamente prednisona, pues la respuesta es un poco más lenta, se espera que en una semana pudiéramos tener plaquetas arriba de 50,000 y en 2 o 3 semanas ya tener conteos normales. Si utilizamos ambas, pues podemos subir las plaquetas de manera más rápida y si es un paciente que tiene una hemorragia intracraniana, pues pasamos las dos y además le transfundimos dosis altas de plaquetas para que puedan abrirle la cabeza, ¿no? Y sacarle la hemorragia. Entonces, en general, pues ese es como el tratamiento. Hay otros que se han utilizado de manera sistemática en otros países, aquí en México no tanto, como el ROGAM, que es la inmunoglobulina anti-D, la que le dan a las embarazadas cuando son O negativos, porque se piensa que hay una reacción ahí cruzada con el RH y las glicoproteínas, y entonces al ponerle la inmunoglobulina, pues también va a bloquear esos anticuerpos. Sin embargo, pues la experiencia nos ha dicho que no funciona tan bien como utilizar estas dos cosas juntas cuando tenemos una emergencia. Y como sabemos que los pacientes, la mayoría, no va a sangrar tanto, solamente va a tener hemorragia cutánea, mucocutánea, y no va a poner en riesgo su vida porque no va a tener hemoglobinas por debajo de 10, pues en general se acepta que el tratamiento de primera línea son los glucocorticoides. Si tiene un sangrado activo que pone en peligro la vida, agregar inmunoglobulina y tal vez la transfusión. Pero ya le dimos el tratamiento y ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a ver si el paciente tiene una remisión, o sea, si puede llegar a mejorar. Y entonces se considera que tiene una remisión completa cuando logramos recuentos plaquetarios por arriba de 100,000, parcial cuando está arriba de 30,000, no responde, no se modifica el conteo plaquetario. Una respuesta transitoria es que mejora inicialmente, pero después otra vez vuelve a bajar en cuanto le empezamos a disminuir el tratamiento. Recaída es que mejoró, tuvo plaquetas muy bien, entre 1 a 2 meses y de repente otra vez baja por debajo de 30,000. La corticodependencia es que no le puedes quitar el esteroide, porque si se lo quitas, bajan por debajo de 30,000. Y la refractaria es la que de plano nunca alcanzaste conteos arriba de 30,000 plaquetas. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de esto, pues la mayoría llega a la remisión completa en las primeras 2 o 3 semanas. Al menos otro porcentaje alto, pues si no tiene una respuesta parcial, y pues pocos son los que se van a ir a estos casos, ¿de acuerdo? Pero sí, sobre todo cuando tienen, los que vemos cuando tienen una patología de base y que a veces la trombocitopenia es la primera manifestación de otra enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Y entonces, pues la pregunta que ya se las contesté, ¿las transfundimos cuando llegan los pacientes con plaquetas de 5,000? No, porque se van a destruir igual. Así como se las pasas, tienen anticuerpos y se van a destruir. Entonces, la idea es que solamente se transfunda si el paciente tiene un sangrado grave que necesite, no sé, neurocirugía, que tiene 7,000 plaquetas porque sangró pues intracranealmente
Y entonces, pero primero le pasamos metilprednisolona, primero gamma globulina, y entonces ya que nos aseguramos que medio bloqueamos todos los anticuerpos y la producción de estos, pues le pasamos plaquetas y se pasa a dosis altas, o sea, dosis al doble. Si la dosis de unas plaquetas es en menores de 10 kilos, 10 mililitros por kilo, pues a ese niño se lo pasamos a 20 mililitros por kilo, de manera que aseguremos de que más o menos va a tener algo de plaquetas ahí que puedan funcionar para que lo operen. Bueno, ¿dudas con eso de la PTI? En general, a ninguno les pasamos plaquetas porque van a responder hasta el 80%, el 70% y muy poquitos van a sangrar intracraneal. Entonces, aunque lleguen así con 3,000 plaquetas o 0, lo que haces con esos niños, sobre todo los menores de 1 o 2 años, los que tengan la hematuria, los que tengan la púrpura húmeda, lo que haces es que los hospitalizas. A esos sí los hospitalizas, le pasas bolos de metilprednisolona a 30 miligramos por kilo y lo que esperas es que en 1 o 2 días la cuenta ya esté por arriba de 30,000. Entonces ya con más de 30,000 plaquetas, la verdad es que el riesgo de sangrado es mínimo. E incluso pues los que no tienen factores de riesgo, o sea, que son mayores de 2 años, que la mamá los cuida bien, que no tienen sangrados importantes más que petequias, algo de epistaxis, pero dura menos de 10 minutos, así. Lo que haces es que les das prednisona y los mandas a su casa. No hay como indicación pues de hospitalizarse, aunque yo sé que pues ver aunque tengan 2,000 o 3,000 plaquetas, ver una cifra así pues a todo el mundo le da miedo, ¿no? Pero cuando te acostumbras y dices el 70% no vaya a pasar nada, este niño no tiene factores de riesgo y yo espero que en máximo 3 o 5 días con prednisona oral mejor, pues no necesito canalizarlo, no es el estrés a la familia de que esté aquí hospitalizado, de que estén de más, mejor que se vaya a su casa, que la mamá lo cuide en casa, que no se vaya a golpear, obviamente, no vaya a jugar a las luchitas con el primo o cualquier cosa. Le das estas indicaciones y le das prednisona y lo citas en una semana. Y en general, una semana en la consulta, pues ya tienen plaquetas a veces normales, ¿no? Arriba de 50,000 en general. Entonces, lo que cambia pues de factor de riesgo no es de si lo hospitalizas o el tratamiento es hospitalizado o lo puedes dar ambulatorio y pues qué tan agresivo puede ser. En general, pues la inmunoglobulina nosotros la reservamos para los pacientes que ya tienen como un sangrado grave, o sea, tienen hemoglobina por debajo de 10 gramos o están sangrando constantemente en las niñas que tienen metrorragia o pues ya cuando tienen un sangrado intracraniano, que casi nunca lo vemos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Listo? Ok. Entonces, la otra púrpura es la púrpura de Henoch, la púrpura de Henoch-Schönlein, que pues no tiene, o sea, con lo que se pudiera confundir con la PTI, pues es con la presencia de algunas lesiones en los pies, ¿no? Como que pudieran parecer petequias. Sin embargo, cuando lo vemos bien, pues la diferencia es que es una púrpura palpable, o sea, hay una elevación de la piel que causa ahí una equimosis pequeña y que la podemos palpar, se puede sentir esa elevación. A diferencia de las petequias de la PTI, en la que pues eso no se siente, ¿no? La piel sigue igual en el mismo tono. Y entonces la púrpura de Henoch pues causa esos problemas y entonces por eso se le llamó púrpura, igual que la PTI, porque causaban esas lesiones. Sin embargo, el mecanismo por el que se produce pues es totalmente diferente. Bueno, no tanto. Es inmunológica también, es decir, se producen anticuerpos, pero estos anticuerpos lo que hacen es que inflaman el interior de los vasos y entonces por eso es una vasculitis. Es una vasculitis que en general
se dice pues que es producida por IgA, a diferencia de la PTI que se produce por IgGs. Entonces, estas IgAs se depositan en los vasos sanguíneos pequeños, que la piel está llena de capilares, los inflaman y entonces por eso se causan estas lesiones purpúricas, ¿no? Pero elevadas, y entonces por eso es palpable. Y entonces la triada clásica de la púrpura de Genus-Scholein es púrpura palpable, dolor articular y dolor abdominal. Se puede agregar la nefritis. Pues como sabemos, el riñón, ahí en el glomérulo, también está lleno de vasitos muy chiquitos y entonces también ahí se pueden atorar estos anticuerpos y entonces también puede causar esa sintomatología. Pero si ustedes les dicen o les sale un caso de un niño que tiene lesiones purpúricas palpables en miembros inferiores, que abarca hasta las nalgas o el abdomen y algunas en los miembros superiores, pero dice palpable, pues es una púrpura de Genus-Scholein, ¿va? Si les dicen que tiene dolor articular y que de repente se quejó de que le dolía la panza y por eso la mamá lo llevó al hospital, pues ya, es la triada clásica de eso, ¿va? Pudiera tener alteraciones renales y lo vamos a ver. Bueno, en general se dice que es más común en los hombres, hasta 1.5 veces en relación a 1 con las niñas. Se presenta también entre los 5, pero hasta los 15 años de edad, o sea, son niños un poco más grandes en comparación a la PTI, y es más frecuente en Europa y Asia. Sin embargo, pues aquí en México no es una patología rara, ¿de acuerdo? Se estima que la incidencia es de 0.02 a 0.1. Pero en algunos reportes por cada 100,000 habitantes, pero en otros, como en los japoneses, pues ellos reportan hasta 13.5 casos por cada 100,000 habitantes, ¿de acuerdo? También es estacional, pero esta no nada más es en la primavera, sino también en invierno y durante el verano, ¿no? Es como la PTI, decía que era primavera, finales, inicios del verano. Esta es más frecuente en la primavera, pero también en el invierno y es poco común en el verano. ¿De acuerdo? También en general hasta en el 50% de los niños hubo un proceso infeccioso previo, de vías aéreas respiratorias, también igual que en la PTI, y que en general pues los microorganismos que más son el micoplasma, la legionela, la yersinia, pero también a veces posterior a la varicela, a tener hepatitis, rubiola, sarampión, citomegalovirus, parvovirus B19, etcétera. Pero pues, las vacunas, ¿no? Entonces, por eso pudiera confundirse un poquito con la PTI, porque también es estacional, porque los niños más o menos son iguales, pero hay que fijarse en esos detalles, como que pues son más grandecitos, que generalmente le da a los hombres, en el de la PTI es igual hombres y mujeres, y si hay un proceso infeccioso de vías aéreas respiratorias, pero pues, son gérmenes atípicos o en las vacunas, ¿no? Posterior a vacunas. Pero también hay algunos fármacos que producen esto, como los antibióticos betalactámicos. Entonces, si a un paciente le dan alguna penicilina, pudiera causar que se produzcan esos, ¿de acuerdo? Algunos AINES también lo producen. Y entonces, la fisiopatología es que si hay una mediación antianticuerpos, como les decía, es un patógeno, un micoplasma, una yersinia, etcétera, que causa pues una infección ya sea en el tracto respiratorio o en el tracto gastrointestinal, lo reconoce una célula presentadora de antígeno ahí en el epitelio, y esta célula presentadora de antígeno va hacia el ganglio linfático. En el ganglio linfático se une con la célula presentadora, con los linfocitos T cooperadores, y estos linfocitos T hacen que se estimulan pues a los linfocitos B, los cuales se salen del vaso, del ganglio linfático, convertidos en células plasmáticas, esto es adentro de una venita, ¿no? Entonces, ya en el torrente sanguíneo, la célula plasmática empieza a producir anticuerpos. En general, son IgA, y estos anticuerpos se unen al endotelio vascular, lesionando el endotelio vascular, creando pues ahí estas células que se ven ya todas deformadas. Y entonces, esas células ahí deformadas pues activan el complemento, producen quimiotaxis,
Entonces van a llegar más células inflamatorias, los neutrófilos y demás, y entonces van a lesionar ese vaso que finalmente pues se va a ocluir, ¿no? Por la inflamación. Entonces, en general, pues se sabe que hay un estímulo, no lo sabemos muchas veces, pues puede ser esos medicamentos o pueden ser esos patógenos. Hay un estímulo antigénico, se producen anticuerpos que van contra las paredes del vaso sanguíneo y causan por eso vasculitis mediada por IgA, ¿de acuerdo? Y causan la púrpura palpable. Entonces, como les decía, la triada, cutáneas, púrpura, palpable. La afección articular, que es el dolor, los niños hasta el 85% dicen que les duelen los tobillos y las rodillas. Esto es transitorio, no necesita artrocentesis, ni inmovilización, ni nada. Conforme pues, controlemos la enfermedad, se les quita y no les deforman ni nada. Y las manifestaciones abdominales, siendo lo más frecuente, pues esto si hay nefritis, o sea, si existe algún problema en el riñón. El dolor generalmente es tipo cólico, puede tener náuseas, vómitos, diarrea, rectorragia y melena, que eso es como lo más complicado, y eso es porque las venas del intestino se inflaman, se rompen y pueden tener sangre. ¿De acuerdo? Y pues la invaginación intestinal en los niños pequeños es característica, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un paciente que tiene la púrpura palpable en los miembros inferiores, dolor abdominal y rectorragia, pues hay que sospechar que pueda tener una invaginación intestinal y se presenta pues hasta en el 65% en el ilio y 35% ileocólica. Entonces, esa sí sería una urgencia que tratar, ¿no? La nefropatía, pues, si se presenta, es lo que más nos va a decir que ese paciente se puede poner muy grave. Y entonces, por eso es el principal factor pronóstico. Se presenta entre el 20 y el 10% de todas las veces. Y pues lo que más vamos a encontrar es que va a haber hematuria o microhematuria en el examen general de orina. Puede acompañarse de hipertensión arterial, oliguria, y pues eso da origen al síndrome nefrítico o nefrótico, ¿de acuerdo? En general, en estos pacientes que progresen a insuficiencia renal crónica, pues es poco probable, pero sí tenemos que vigilar esto, la microhematuria. Algunos pacientes pueden tener afección pulmonar, subclínica, se ha dicho que pues no desaturan ni nada, pero que sí pudieran tener disminución de la complianza. Algunos otros pacientes pueden tener orquitis y podemos confundir eso con una torsión testicular, pero finalmente solo es la inflamación pues de los vasos sanguíneos de los testículos, y pues algunos otros incluso en el miocardio pueden tener pancreatitis, colecistitis, y algunos pues hasta tener alteraciones neuropsiquiátricas como cefalea, mononeuritis, crisis convulsivas, hemiparesia y demás. Esto generalmente es muy raro, estas dos últimas, pero pues hay que tenerlas en cuenta. En general, pues es este niño que se va a presentar así, con una púrpura palpable que va a estar en las extremidades inferiores, que puede ir hasta las nalgas o incluso en la parte baja del abdomen. Puede presentar algunas lesiones en los brazos, que van a ser menores que las que tenga acá, y algunas pueden incluso estar en la cara. Esta púrpura, pues la vemos, no sé si se alcanza a ver bien ahí en la pantalla, pero se ve como que está elevada la piel, y entonces la podemos nosotros palpar. Y pues no se parecen mucho a las petequias de la PTI. Incluso en los adultos, sobre todo, pueden progresar a estas lesiones que son más necróticas, y eso se debe pues que hay mayor afección de los vasos sanguíneos pequeños, que causan pues ahí esas necrosis de la piel. Y entonces, pues la forma más fácil de saber si es esto o no, pues es la clínica, pero también es tomar una biopsia de la piel en la que vamos a ver que hay una inflamación de los pequeños vasos, y esa inflamación de los pequeños vasos la vamos a ver en todos los sistemas que van a estar afectados, o sea, en el riñón, en el intestino, etcétera. Entonces, pues a veces no vale la pena andar picándole al niño el riñón o el intestino para tomar biopsias, si podemos acceder fácil a la piel y vamos a encontrar los mismos hallazgos. Entonces, una vez que hicimos clínicamente el diagnóstico,
que a lo mejor tuvimos la oportunidad de tomarle una biopsia en el que vimos que había un infiltrado por inmunoglobulinas y leucocitos en los vasos de pequeño calibre, pues ya, con eso hicimos el diagnóstico. Pues vamos a ver el tratamiento. El tratamiento en general son esteroides, dosis más bajas, bueno, medias bajas, de 15 a 30 miligramos por día de prednisona. Con esto normalmente pues reaccionan muy bien, no es necesario hacer más cosas, simplemente lo que les decía, con el esteroide vamos a impedir que se sigan produciendo estos anticuerpos que causan la vasculitis y pues con eso van a mejorar los pacientes. Es clínico y la biopsia de la piel. En general, pues no, o sea, no hay como algo que te diga qué es lo que va a tener. Algunos pueden tener algunos autoanticuerpos elevados como ANAS, ANCA, pero pues son reacciones cruzadas y no hasta un porcentaje de la población normal los tiene positivos, ¿no? Entonces, no son diagnósticos. El cuadro clínico es lo característico y la biopsia de piel con el infiltrado leucocitario y la IgA. Bueno, de los medicamentos, la satioprina se puede agregar, el danazol, etcétera. Pero si ustedes les preguntan en el examen, pues es el esteroide, la prednisona es el tratamiento y con eso van a responder. Algunos que no responden y que tienen lesiones más graves con necrosis de la piel, etcétera, o solo la nefritis que no responde, demás, pudieran beneficiarse de plasmaféresis, que es un recambio plasmático, es decir, pues le quitas el plasma, le pasas albúmina o otro plasma que no tenga los anticuerpos, de manera que le barras como esos anticuerpos que está produciendo, pero pues la mejoría no es demasiada. Sí podemos utilizar algunos hasta quimioterapia, ciclofosfamida, que pues va a ser más agresivo hacia los linfocitos que están produciendo esos anticuerpos, pero pues sí con la posterior aplasia medular que podemos tener, la inmunosupresión, y pues la otra es la gamma globulina, que bueno, ya la usamos para todo, ¿no? Pero pues lo que hacemos es que bloqueamos la presencia de esos anticuerpos de la IgA, esa que se está produciendo y que va a inflamar los vasos. Sin embargo, pues su efecto es limitado, dura unos pocos días, y tenemos que, si no responden a los esteroides, tenemos que buscar, mientras que le damos la gama, pues alguna otra opción. Pero en general, pues es esteroides, gamma globulina y algunos inmunosupresores como ciclofosfamida o azatioprina. ¿De acuerdo? En general, estos niños responden súper bien, les das prednisona y a los pocos días ya las lesiones empiezan a mejorar, la inflamación de los vasos se quita y, todo el problema de la proteinuria y la hematuria y demás se revierte, no les quedan secuelas. Lo que hay que estar atentos pues es la invaginación intestinal, que eso si no lo detectamos a tiempo, el niño con dolor abdominal y rectorragia, pues ahí sí puede tener necrosis del intestino y entonces sí requerir una cirugía y tener ahí más problemas. Es lo que pudiera tener como complicaciones y que es lo que tenemos nosotros que vigilar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta de eso? Sí. La mayoría, hasta el 80-90% de los niños presenta las tres cosas. Lo más característico, el 100% de los niños con esta púrpura, pues es la púrpura palpable. Pero lo que pudiera variar ahí un poquito, que a lo mejor el 10% puede no tenerles el dolor abdominal, que es más frecuente cuando tienen la hematuria, microhematuria, pero que es algo que a veces no se presenta. Pero la púrpura palpable y el dolor articular, sí, 80-90% de los niños lo presentan. Sí. No, en general cuando está asociado a la infección se presenta entre 5 a 10 días después de esa infección o que se resuelve, que es el tiempo en el que se tarda pues como el sistema inmune en producir esas grandes cantidades de inmunoglobulinas que causan la reacción cruzada. Entonces siempre el antecedente de que tuvo una gripa o una vacuna o una diarrea entre una semana pues antes.
igual que la PTI, y por eso los pusimos ahí juntitos para que vieran como las diferencias entre una y la otra. ¿De acuerdo? Bueno, eso fue como un poquito de las plaquetas y de la púrpura de Henoch, que no tiene que ver con las plaquetas, pero se parecen un poco. Y ahora vamos a hablar un poco de los glóbulos rojos. En general, la esferocitosis, como su nombre lo dice, es la presencia, bueno, son varias enfermedades que causan una anemia hemolítica, es decir, una anemia que se da por destrucción acelerada de los glóbulos rojos. Se le dio el nombre de esferocitosis porque los glóbulos rojos toman esa forma como si fueran pequeñas esferas, que no tienen pierden pues su morfología de disco bicóncavo con un centro un poquito más pálido, sino que se vuelven redonditos, y si los pensáramos en tridimensional, pues serían como pequeñas esferas, entonces por eso se llama esferocitosis. Hereditaria porque pues tiene un patrón, o sea, es familiar, se hereda de los papás. En general, sabemos que estos eritrocitos forman o se hacen de esta manera porque existe un defecto en las proteínas de la membrana y del citoesqueleto que hacen que se interrumpan sus interacciones entre ellos, ¿de acuerdo? Y entonces el citoesqueleto, pues como sabemos nosotros, es como lo que mantiene las formas de las células, es lo que le da el soporte, es como nuestros huesos, como nuestro esqueleto, pero de la célula. Y entonces, si el citoesqueleto no tiene manera de anclarse a la membrana, se pierden esas interacciones, eso es lo que quiere decir, o sea, no se pueden unir las fibras del citoesqueleto hacia la membrana, y entonces eso causa que pierdan forma, y entonces el eritrocito no puede agarrar esa forma característica que tiene, sino que simplemente se vuelve una esfera, porque pues la membrana es una capa lipídica, ¿de acuerdo? Entonces forman micelas, forman círculos, esferas, naturalmente. En general, pues la esferocitosis es la patología más común de los defectos eritrocitarios de la membrana, y por eso es la que estamos viendo. Existen otras alteraciones, pero esta es como la más frecuente. En caucásicos, o sea, en blancos, la incidencia es de 1 por cada 2,000. En México, pues no tenemos así como estadísticas, pero pues es la causa más común de anemia hemolítica no inmunológica, es decir, que no hay anticuerpos contra los eritrocitos y los eritrocitos se destruyen aún así. Entonces es una anemia hemolítica no inmunológica y es la más frecuente. Es más frecuente en el norte de Europa y en los Estados Unidos, o sea, los caucásicos. Y pues en México el 30% de los pacientes con sospecha de anemia hemolítica va a tener la esferocitosis hereditaria, ¿de acuerdo? Creo que no salió, no. Bueno, la herencia es el 75% autosómica dominante, como casi todas las patologías de hematología, y eso sí se los voy a decir. Siempre que les pregunten qué tipo de herencia tiene la leucemia, no, la leucemia no, la hemofilia, esa es autosómica recesiva. Esta, a diferencia de todas las demás que son autosómicas recesivas, es autosómica dominante. Entonces, con que un papá la haya tenido o tenga, pues el niño lo más probable es que lo vaya a tener, el 75%. Algunas otras es autosómica recesiva o de penetrancia variable, y solamente el otro 25% del restante son mutaciones de novo. Es decir, o sea, 75% autosómicas dominantes, el resto lo dividimos en dos. La mitad va a ser con penetrancia incompleta y la otra mitad de mutaciones de novo. Están mal ahí esos números. Entonces, muy pocos pacientes van a ser como que los que debuten, o sea, los primeros en su familia. Entonces, la mayoría de ellos tienen una historia de un familiar que se pone amarillo, que a edad temprana, entre los 15 y los 20 años, le quitaron la vesícula por litiasis, que a la mamá le han dicho que de repente tiene anemia y nadie supo que tenía. Entonces, estos pacientes pues son los que tenemos que investigar porque en general van a tener un patrón de herencia.
Y entonces, como les decía, la membrana del eritrocito pues es una bicapa de fosfolípidos que tiene proteínas, unos transmembrana, otros solamente en la parte interior, etcétera, que lo que funcionan estas proteínas, además de ayudar en la comunicación intraextracelular, pues es que generan anclas con las fibras del citoesqueleto. Y entonces, cuando existe una mutación en alguna de estas proteínas, pues el citoesqueleto no va a poder anclarse a estas y entonces va a perder la forma, ¿de acuerdo? Y esa es la fisiopatología de esto. En general, eh, los defectos más comunes es en la anquirina, la espectrina y la banda 3, que son proteínas de la membrana plasmática. Anquirina, espectrina y banda 3. Entonces, como les decía, pues aquí está. La anquirina se une a la espectrina y estas se comunican con las proteínas de las bandas para poder formar anclas con el citoesqueleto, de manera que le dan la forma. Entonces, mutaciones en estas tres proteínas, banda 3, anquirina y espectrina, pues son las causas más comunes de esferocitosis. Por eso decía que era una serie de patologías distintas, porque pues en general, si tienes una mutación para la banda 3, pues no vas a ser igual, no tienes la misma enfermedad que una mutación para la espectrina, ¿no? O sea, se supone tu gen no es así como igual, pero la traducción clínica pues es la misma. El chiste es que se pierde esta ancla, se pierde la ancla del citoesqueleto con la membrana plasmática y entonces se vuelve un esferocito. Entonces, la esferocitosis, como les decía, anquirina, banda 3, espectrina alfa y beta, y algunos también incluyen la proteína 4,2R, pero pues con que se aprendan estas tres es suficiente. Entonces, estos son los genes y dónde están la localización del cromosoma que causa esto. Entonces, todas estas pueden estar afectadas y por eso pues son diferentes patologías o un conjunto que se manifiestan de una misma manera. Y el chiste pues es eso, que se pierde la comunicación entre la membrana plasmática y el citoesqueleto. Entonces, las más frecuentes es la mutación del gen de la anquirina y pues es la autosómica dominante. Aunque también puede ser adquirida de nuevo, ¿de acuerdo? En general, cuando existe una mutación del gen de la anquirina, pues la patología no va a ser tan grave o la hemólisis no va a estar tan acelerada y entonces pues van a tener una clínica más moderada. Pero el gen de la espectrina es 4 veces más común que la de la alfa, es más común que la de la beta, la mutación. Y pues esa va a ser autosómica también dominante y en general pues dan una hemólisis de un grado ahí más o menos variable, o sea, entre más afectada esté la proteína va a haber más hemólisis y entonces puede ser que sí se pongan más graves. Y el otro gen que les decía pues es el de la banda 3, entonces esta también es autosómica dominante, y pues también tienen un curso clínico moderado. Entonces, lo que pasa es esto, el eritrocito tiene esta forma de disco bicóncavo, o sea, que tiene aquí su concavidad de los dos lados, como una donita, y entonces cuando se pierde esa comunicación con el citoesqueleto, pues empiezan a formar como estos, como si fueran aneurismas en la superficie de la célula, que finalmente pues se van despegando pues del citoesqueleto y entonces se van formando aquí estas cosas y cada vez pues van haciendo así como más grande, más grande, más grande hasta que se forma un esferocito. Entonces, si se fijan, la parte final de va a ser muchísimo más pequeño que esto y entonces por eso en el frotis pues, les llaman microesferocitos, porque pues estos glóbulos rojos son más grandes que este resultado final porque pues, la membrana se acorta, bueno, no se acorta, sino que pues se hace una esfera y entonces ya no puede estar así como que tan desplegada. Y entonces
pues la presencia de microesferocitos en el frotis de sangre periférica, que reporte la química o el químico de ahí, es lo que va a ser la sospecha, ¿de acuerdo? Entonces, en general, estos pacientes se van a presentar con esta otra tríada: anemia, ictericia y esplenomegalia. O sea, van a tener una anemia de grado variable. En general, la anemia no es grave. Depende, pues, de qué tanta hemólisis estén teniendo. Pero los niños, en general, van a presentar una anemia entre 8 a 10, 11 gramos. Van a tener ictericia, con aumento de las bilirrubinas de predominio indirecto. Y pues el vaso, que es donde finalmente estos esferocitos se impactan y se destruyen, pues va a estar grande, porque pues el órgano va a estar funcionando más, ¿de acuerdo? En general, pues se va a presentar en la infancia, pero se pueden diagnosticar a cualquier etapa de la vida, porque pues hay pacientes que pueden tener un curso muy leve, que toda la familia como que es de ese colorcito medio amarillo y nadie le preocupa que el niño también se ponga medio amarillo, nadie le ha palpado la panza. Y como es una anemia moderada, pues viven a gusto, ¿no? Y generalmente, pues, no sé, vive en la playa, y entonces, pues, no tiene tanto problema de oxigenación. Hasta el 50% de los niños, cuando nacen, tienen ictericia. Entonces, un antecedente importante es que si el niño nació y se puso amarillo al nacer, y ahorita está otra vez con algo de anemia, se ve con algo de ictericia y le palpan el vaso, pues probablemente tenga una anemia hemolítica no inmune. ¿De acuerdo? Y bueno, muy pocas veces la hemólisis antenatal es tal que puede causar hidrofetalis, pero en general, esto es pues cuando hay una mutación homocigota o doble heterocigota de la banda 3 o de la espectrina. Es decir, cuando de verdad no se produce nada o unas proteínas banda 3 o espectrinas muy, muy deficientes, y entonces pues la membrana celular del eritrocito no se puede mantener, y entonces pues es incompatible con la vida y entonces causa el hidrops fetalis, ¿no? Pero pues son casos muy, muy raros. Y entonces, pues la sintomatología puede ir en todos estos espectros, desde el portador, que pues no tiene nada, hasta el leve, que es hasta el 30% de los pacientes que tienen una hemoglobina más o menos normal, entre 10 a 12, un aumento ligero de las bilirrubinas totales de 1 a 2, y tiene reticulocitosis, es decir, su médula ósea compensa lo poco que está hemolizando, ¿de acuerdo? Y pues se ven algunos esferocitos en el frotis. Ya las que nos pudieran poner en el examen serían estos: son pacientes moderados que tienen una anemia compensada, como les decía, entre 8 a 10, con bilis mayores a 2, reticulocitosis, o sea, la médula está produciendo formas jóvenes de los eritrocitos que van hasta el 10%, y ya se ve pues esferocitos en la sangre periférica más regularmente que en los leves. En la clínica, ictericia, y pues se pudieran incrementar infecciones virales en estos pacientes. Moderadas a graves, pues es prácticamente igual, y la grave como tal, pues es cuando ya se presentan con una hemoglobina menor a 6, unas bilirrubinas arriba de 3, reticulocitos arriba del 10%, y generalmente estos pacientes van a ser homocigotos, o sea, heredaron los dos genes para la mutación, y entonces no tienen así como que unas poquitas proteínas ahí que les ayuden, sino que todas sus proteínas van a estar alteradas, y entonces pues tienen problemas más graves. En general, estos pacientes pues necesitan estarse transfundiendo regularmente, porque pasan los 21 días o 2 al mes de que lo transfundimos, y pues vuelven a tener otra hemoglobina igual de baja, ¿de acuerdo? Estos pacientes, como tienen más hemólisis o la hemólisis más continua, pues la esplenomegalia va a ser más importante, ¿de acuerdo? No, en niños, entre niños sea más pequeño, pues la esplenomegalia se va a presentar de mayor manera. No sabemos si es porque la podemos palpar más fácil, o si se debe a la hemólisis como tal, o pues por las proporciones
corporales. Pero entre los niños más pequeños, la esplenomegalia es más común. Y entre más grave la sintomatología, pues esta va a ser más común. ¿De acuerdo? Entonces, en general, pues es lo que les decía, los portadores, leves, moderados y los graves. Pues la esplenomegalia casi siempre las vamos a ver, pero va a ser difícil palparla. Y entre más pequeños, pues se va a sentir de mejor manera, pero pues es algo que sabemos que va a existir. Algo clave es que les van a poner en la biometría hemática de un paciente sospechoso de esto y van a tener ustedes que fijarse en los índices eritrocitarios. El volumen corpuscular medio va a estar disminuido, porque acuérdense que les expliqué que ya no está el eritrocito así grande, sino que se dice chiquito porque se hace bola, ¿no? Pero la concentración de hemoglobina va a estar normal o alta, pues porque se van a ver más coloreteados, va a haber menos superficie del eritrocito. Cuando está más grande, más ensanchado, pues se distribuye la hemoglobina y entonces cuando se hace esfera, pues como que se junta toda la hemoglobina en un espacio más reducido y entonces por eso la hemoglobina corpuscular va a estar elevada. ¿De acuerdo? Entonces, volumen corpuscular disminuido, es decir, eritrocitos más pequeños y hemoglobina corpuscular elevada, o sea, más colorados estos eritrocitos, ¿de acuerdo? Con reticulocitos elevados, porque es una anemia hemolítica. Entonces, la médula ósea va a estar soltando formas jóvenes de los eritrocitos más o sea, antes, y entonces los reticulocitos van a estar elevados, ¿de acuerdo? Anemia, y en el frotis les van a decir que pueden encontrar microesferocitos con una CUMS negativo y bilirrubinas elevadas, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las pruebas de hemólisis. O para sospechar, pues, una hemólisis no inmunológica, que sea esferocítica, pues van a tener volumen corpuscular, eritrocitos pequeños, rojos, muy colorados, con formas jóvenes elevadas, o sea, reticulocitos, y pues las bilirrubinas van a estar elevadas. ¿De acuerdo? El diagnóstico lo hacemos con esta prueba que se llama test de fragilidad osmótica. Lo que pasa es que la membrana del eritrocito, al perder pues su forma característica y la comunicación con el citoesqueleto, lo que hace es que ya no puede, se rompe más fácilmente, se vuelve más frágil. Y entonces el test de la fragilidad osmótica es que le pones eritrocitos en una solución hipotónica, es decir, menor concentración de sodio del 0.9%, generalmente la dejamos al 0.25%, y con eso vamos viendo qué tanto se va hemolizando. Un eritrocito normal aguanta y pudiera tener una fragilidad, una hemólisis no tan acentuada. Sin embargo, en la esferocitosis, la fragilidad osmótica va a estar incrementada por esa pérdida de las proteínas, ¿de acuerdo? Se hace con este cálculo, los químicos ven estas gráficas, realmente eso pues, no se lo tienen que aprender, con que sepan que la fragilidad osmótica va a estar incrementada, o sea que se van a hemolizar más rápido que los eritrocitos normales en una solución hipotónica, pues es suficiente, ¿de acuerdo? Algunos otros estudios es que hacen criohemólisis, es decir, pues los ponen en frío y ven qué tanto se empiezan a hemolizar. La otra es la ectacitometría de gradiente osmótico, igual pues les ponen diferentes gradientes osmóticos, o sea, diferentes concentraciones de diferentes soluciones, glucosa, sodio, etcétera, y van viendo mediante un aparato qué tanto van rompiéndose o qué tanto se puede distender el eritrocito. También el EMA o test de Eosin 5 malemida es parecido, utiliza concentraciones diferentes de esta sustancia y estamos checando qué tanto se hemolizan o qué tanto puede modificarse pues la membrana del eritrocito, y la otra es el glicerol acidificado. Finalmente, estas pues en general no tenemos la disponibilidad de todas. La más fácil de hacer es esta, la fragilidad osmótica, porque solamente necesitas soluciones hipotónicas de diferentes concentraciones y estar checando en el tiempo que tanto se hemolizan. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, hasta del 21 hasta el 63% va a presentar litiasis vesicular. Entonces, es común que estos pacientes, por la ictericia
y la eliminación de todas esas bilirrubinas, pues empiezan a tener lodo vesicular y presenten litos en la vesícula y presenten dolor, sobre todo postprandial, después de consumir alimentos colecistoquinéticos, es huevo, leche, etcétera, ¿no? Esto se presenta entre los 10 y los 30 años, o sea, los adolescentes y adultos jóvenes son los que más presentan eso, y entonces por eso un antecedente importante en la familia es que le hayan quitado la vesícula a alguien durante ese periodo. Generalmente pues sabemos que los pacientes que tienen colelitiasis pues son pacientes más grandes, ¿no? Más viejitos. Entonces, el antecedente en la familia de que le hayan quitado una piedra de la vesícula, pues es importante porque hasta el 63% de los pacientes lo tienen, entonces pudiera ser una esferocitosis hereditaria en un niño que se está poniendo amarillo. Y bueno, entonces tendremos que vigilar que esa litiasis y pues estarles haciendo ultrasonidos desde los 5 años a estos niños. Y la otra cosa fea es la crisis hemolítica. Y entonces en los niños pequeños que tienen algo de estrés, como una infección o tuvieron fiebre o corrieron a veces demasiado, fueron a un partido de fútbol o alguna de estas cosas, el mismo estrés puede causar o precipitar que de repente se empiezan a romper masivamente los eritrocitos y causar pues esas crisis hemolíticas. Generalmente son pacientes menores de 6 años y lo que pasa es que de repente se ponen así súper amarillos, pero aumenta el vaso y lo feo es que pues les causa una anemia que puede ser grave. Una anemia con hemoglobina menor a 10 y aumento de los reticulocitos. Entonces, estos pacientes en las crisis hemolíticas pues deben de ser admitidos en el hospital y tienen que ser vigilados. Incluso pues requieren administración de transfusiones. Y a veces, cuando está asociado a otros virus, como el virus del parvovirus, pudiera ser que la médula ósea se aplacie, es decir, que empiece a haber neutropenia, trombocitopenia, linfopenia y anemia, que ya la tenían. Pero esta aplasia medular pues es transitoria durante más o menos 2 semanas y pronto empiezan a recuperarse solos. Eso nos habla de que pues de que es algo infeccioso, pero pues hay que tenerlo en cuenta de que estos pacientes son más susceptibles a hacer eso, ¿no? Y algunas veces cuando los niños no tienen una ingesta de ácido fólico y hierro, que bueno, al rato vamos a ver, pueden presentar crisis megaloblásticas, es decir, las células no maduran adecuadamente y como están reproduciendo sus células sanguíneas constantemente porque las están perdiendo más rápidamente que la población general, pues entonces ellos necesitan mayor cantidad de estos sustratos como el ácido fólico y la vitamina B12 y entonces si hay una deficiencia de eso pueden presentarse las crisis megaloblásticas o durante el embarazo que los requerimientos también están incrementados. Y entonces, pues el chiste es que estos pacientes cuando tienen una clínica moderada o que no se ponen tan mal, pues como tienen una anemia de 8, 9, etcétera, pues no necesitan mayor tratamiento más que cuidar esas complicaciones como las crisis de aplasia o las crisis de hemólisis y entonces pues darles soporte transfusional, ¿de acuerdo? Hay que mantener hemoglobinas entre esos 7 y 8 porque estos niveles pues en los niños aseguran de que puedan tener un transporte adecuado de oxígeno cerebral y un adecuado desarrollo tanto de peso como de talla. ¿De acuerdo? Entonces, si los niños tienen una clínica más grave, pues habrá que estarlos transfundiendo constantemente. Cuando el vaso está muy grande, perdón, pues se puede optar por la esplenectomía, que finalmente es ahí donde se destruyen los eritrocitos. Pero eso no va a aliviar, pues, como tal el problema, solamente como vamos a disminuir la cantidad de eritrocitos que se están rompiendo y a lo mejor podemos disminuir la cantidad de transfusiones que necesitan. Pero sí, pues está la esplenectomía obligada en pacientes que tienen sintomatología pues muy grave, ¿de acuerdo? O moderada si queremos que no estén viniendo al hospital cada mes a transfundirse.
El ácido fólico, pues como les decía, las crisis megaloblásticas, como se están regenerando sus eritrocitos de manera rápida, necesitan mayores cantidades y si la dieta en el niño no es tan rica en ácido fólico, que está en los vegetales de hojas verdes, pues puede tener este problema. Entonces, suplementarlos siempre es buena idea, no le pasa nada. Y en algunos casos, pues el tratamiento es estimular la eritropoyesis con eritropoyetina y hierro, pero pues no siempre, algunos casos especiales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de Esfero? ¿Sí les quedó más o menos claro? Ok. Em, otra, sí, dime. Les preguntan las dos. De hecho, creo que viene así como anquirina espectrina y banda 3. Así vienen como juntas. Entonces, pues si ven alguna de esas, esa es la respuesta. Anquirina, espectrina, banda 3. Ajá. Ah, un paciente con esplenectomía. En general, pues nosotros como hematólogos pediatras ya casi estamos todos en contra de hacer esplenectomías a los niños porque hay otros tratamientos que funcionan mejor. Pero, por ejemplo, en estos pacientes con hemólisis no inmunológica, pues el vaso, sí, cuando está muy grande y que ya le trae problemas, secuestro de las plaquetas, etcétera, pues sí se tiene que quitar. En general, al paciente que se va a someter a esplenectomía, tienes que llevar un cuidado previo y post. El primero es que tienes que completar vacunas. Antes de quitárselo 1 o 2 meses antes, tienes que vacunarlo contra neumococo y contra gérmenes encapsulados y después de vacunarlo, si alcanzaste a vacunarlo para quitarle el vaso, pues podrías estar observando y ver que no vaya a afectarse por estos gérmenes encapsulados. Pero si no le pudiste vacunar, ese paciente va a tener que tener tratamiento de por vida profiláctico contra encapsulados, trimethoprim y amoxicilina. En general, porque pues son muy comunes en los niños esas enfermedades o esas infecciones, y como no va a tener vaso y no lo vacunaste, pues el riesgo es de que se ponga muy grave, ¿no? Entonces, ahí sí esos, en general, van a tener que tener profilaxis antibiótica. Si lo vacunaste, pues pudieras esperar y a lo mejor darle intermitentes o cuando sabes que aumentan los casos, no sé, en noviembre, diciembre, le dejas su amoxicilina o su trimethoprim, para que no se te vaya a infectar de neumococo, pero y en cualquier fiebre, pues ese niño tiene que estar internado y ponerle luego, antibiótico. Entonces, en general, pues no nos gusta ya tanto esplenectomizar, pero pues cuando es necesario, pues se tiene que hacer, ¿no? Muy bien. Bueno, otra anemia, que ni es tan frecuente, bueno, sí es frecuente, pero no da tanto problema y es para, también es algo, un poco hereditario, es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta patología, pues es bastante frecuente, antes se le conocía como favismo, y lo que causa, bueno, lo que sabemos ahora es que hay una deficiencia de esta enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, es una enfermedad como también hemolítica, no esferocítica, o sea, no es inmunológica y tampoco es por esferocitosis. Y esto lo que causa es, bueno, está causado por la deficiencia de esta enzima que va en la vía de las pentosas. Ay, aquí está mal, penosas, dice. Lo que va a causar que haya una precipitación de la hemoglobina y entonces la hemoglobina pues va a causar, precipitada va a causar deformación de la membrana y eso va a causar que el eritrocito se rompa, ¿de acuerdo? Entonces, en general, este eritrocito, el otro se rompía en el vaso, el esferocito, como no se podía deformar su membrana y como no cabía por los capilares del vaso sanguíneo, pues ahí se rompía. Al ser una deficiencia enzimática que evita pues que la hemoglobina se forme de manera adecuada dentro del eritrocito, se va a romper y como la membrana no está tan afectada, pues estos pasan por el vaso y todo bien, estos se van a romper en la luz del vaso sanguíneo, o sea, en las venas y arterias.
Entonces va a ser una hemólisis intravascular, digo extravascular, y no dado en el vaso. Entonces, en general, si los vemos, los eritrocitos van a ser iguales que los normales, que los otros, entonces, o sea, no va a haber datos morfológicos que haya, porque no hay defecto en la membrana, pero va a haber evidencia de que hay un trastorno en la síntesis de la hemoglobina y pues como no va a ser inmunológica, el CUMS va a ser negativo, igual que en la esferocitosis. Pero entonces va a decir, va a haber hemólisis, pero no hay defectos en la morfología de las células, y no hay evidencia de que haya anticuerpos contra los eritrocitos, y entonces pues está rompiendo porque la hemoglobina no se forma de manera adecuada. ¿De acuerdo? Y entonces toda esa es la vía de las pentosas, no necesito que se la aprendan, pero sí hasta arriba es donde participa la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, ¿de acuerdo? Entonces, al bloquear esta vía desde tan arriba, pues lo que va a causar es que la proteína de la hemoglobina no se sintetice de manera adecuada. Este gen, el gen de esta enzima, está en el cromosoma 19, tiene 40 kilobases y existen hasta 27 mutaciones registradas, ¿de acuerdo? Entonces, el problema pues es que evita esta vía y entonces hay una mala producción de ATP y no se sintetiza de manera adecuada la hemoglobina. Y entonces, en ese paso es donde cambia la glucosa 6-fosfato a una 6-fosfogluconolatona. Entonces, al haber la deficiencia de aquí de la enzima, pues se evita este paso y entonces se bloquea toda esa cascada. ¿De acuerdo? En general, se sabe que la mutación de esta enzima pues está relacionada con ciertos países tropicales, o sea, desde México, pues el trópico de Cáncer, el sureste asiático, los países africanos y Sudamérica. Existen diferentes variables, desde la 1 hasta la 5, en general pues no es como muy importante, simplemente es la diferencia pues de cómo funciona la enzima. Pero la prevalencia puede ver hasta del 82% de la mutación número 1. En general, pues la herencia es autosómica recesiva, es recesiva ligada al X, es decir, que en general los que van a presentar problemas de hemólisis como tal son los niños, hombres, varones, masculinos. Entonces, se les hace la detección en general a toda la población, pero los que van a presentar problemas pues son los hombres. Obviamente es importante detectar a las portadoras, ¿no? Porque sus hijos van a ser los que pueden tener problemas. En grupos indígenas la prevalencia puede ir de 0.26 hasta el 6.22% de la población y en general se estima que para México la incidencia es del 0.39 hasta el 4% de la población va a tener algún problema con esta enzima. ¿De acuerdo? El rango de corte de la enzima que reportan en el tamiz metabólico que toman a los niños cuando nacen del talón es de 7 a 8. Eso es lo normal. Sin embargo, para poder sospechar, el paciente tiene que tener menos de 2.6 de unidades por gramo de hemoglobina de esta enzima. ¿De acuerdo? Entonces, si sale un 5, pues dices, bueno, está bajo, no está dentro del rango normal, pero eso no lo hace sospechoso. Probablemente sea una portadora. Todos los niños afectados van a tener una disminución menos del 2.6. Y bueno, este es un estudio que se hizo aquí en México, en el que se investigó cuáles eran los diferentes genotipos de las mutaciones que había por estados. Y pues se vio que la variabilidad genética era bastante. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, la mutación era la 1761 y por ejemplo en Zacatecas era la 7707 y eso que son ahí medios vecinos, ¿verdad? Entonces,
pues parece que la variabilidad genética, y sí, dependiendo de cada estado, pues existe una mutación. En México, pues es un país de alta prevalencia de estas mutaciones de glucosa 6-fosfato, y por eso la hacemos en el tamiz metabólico a todos los niños recién nacidos, para ver si tienen alguna disminución de la acción de la enzima. El tamiz nos va a decir qué tanto porcentaje de acción de la enzima tiene, y no nos van a decir como tal cuál mutación tiene, pero pues ya nosotros veremos si es necesario cuidarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en general, el problema es que como no hay la enzima, la metahemoglobina se convierte en sulfahemoglobina, y entonces esta sulfahemoglobina pues se deposita en el medio intracelular, produciendo estas pequeñas bolitas ahí que se llaman cuerpos de Heinz o Heinz, y que son inclusiones citoplasmáticas de hemoglobina que está desnaturalizada, pues, y que se deposita en la membrana. Y entonces, este depósito de la hemoglobina, pues, hace que el eritrocito no funcione de manera adecuada, porque la hemoglobina está, pues, digamos, echada a perder, está depositada, no transporta el oxígeno, y entonces, pues, la vida media del eritrocito disminuye y se causa la hemólisis, ¿de acuerdo? Entonces, en general, la hemólisis se puede inducir por medicamentos que pueden incrementar esta hemólisis. Puede ser que el niño en un estado basal y normal no hemolice tanto, no, o sea, la hemoglobina no se precipita, entonces no tenga tanto problema, pero existen datos o algunos fármacos y alimentos que causan que esto se incremente, ¿de acuerdo? Entonces, los fármacos normalmente después del segundo o tercer día de habérselo dado, producen la hemólisis, y va a empeorar en los siguientes 3 a 4 días y va a recuperarse hasta dentro de 8 a 10 días. Entonces, si el niño tuvo contacto, le dice, pero es que ya se lo dices de antier, sí, porque en la hemólisis va a empezar hasta el segundo al tercer día y va a ser más grave hasta el cuarto día y se le va a quitar hasta el 10º. Todos esos fármacos pueden causar en un niño con deficiencia de glucosa 6-fosfato hemólisis. El más que tenemos que cuidar son las sulfas, trimetoprim con sulfa, pero también pues algunos, algunos como el ácido nalidíxico, que antes se utilizaba mucho para las infecciones de vías urinarias, pero en general la nitrofurantoína, fenazopiridina, las sulfas en general son las que más problemas nos dan, ¿de acuerdo? Entonces, si les ponen el caso clínico de un niño que le dieron trimetoprim, sulfametoxazol, y al segundo día empezó a ponerse amarillo, que en el tamiz metabólico la mamá no lo recogió, le dijeron que algo estaba alterado, pues lo más probable que en la frotis no tiene ninguna alteración de los eritrocitos, pues lo más probable es que tenga una deficiencia de glucosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Algunas otras intoxicaciones también son comunes, sobre todo la ingesta de medicamentos, y lo más característico es el favismo, que es el consumo pues de habas. Entonces, un paciente después de comer habas, pues tiene problemas de hemólisis 1 o 2 días después, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se le conocía antes como favismo a esta enfermedad, después se vio que era por la deficiencia de esta enzima, y eso es un antecedente pues muy importante. En general, cualquier alimento que tiene colorantes artificiales como el amarillo número 4 y el rojo número 5 o las habas pudieran despertar este problema. Es una variante que es común en México de la glucosa 6-fosfato y que viene de nuestros antepasados del Mediterráneo, o sea, los españoles que nos conquistaron, ¿de acuerdo? Y algunos niños cuando acaban de nacer, pues pueden tener ictericia, que va a aparecer entre el tercero y el cuarto día, que es más temprana que la fisiológica, y pues también es debido a una mutación. Entonces, los niños que se ponen ictéricos en las primeras horas, o que entre el tercer y el cuarto día presentan ictericia,
que no es la común que vemos, la fisiológica, que es por la lactancia materna que se presenta en la primera semana o 10 días, sino que este es un poquito antes, pues deberíamos investigar si tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato, ¿de acuerdo? Y pues lo que les decía, puede haber una anemia hemolítica crónica y no es por esferocitos. La guía de práctica clínica les dice esto, que si existe la sospecha, veas el tamiz, si está positivo, pues ya hay que enviar al paciente, si no está positivo, lo envías al niño sano y ya se le quitó. Pero si está positivo, pues hay que darle una lista de medicamentos, hay que darle datos de alarma y ver si el niño en ese momento no necesita pues transfusiones o está en una crisis hemolítica. ¿De acuerdo? En general, estos niños pues no presentan, si no les damos el factor desencadenante como las habas o el trimetoprim, pues no van a presentar hemólisis y pueden ser niños total y completamente normales. Pero si se los damos, pues ahí el chiste es vigilar qué tanta hemólisis se produce y el tratamiento pues va a ser darles eritrocitos normales que tengan la enzima, o sea, transfundirlos de un donador normal para que se evite la hemólisis, ¿no? Algunos dicen que si los esplenectomizamos, la verdad es que quién sabe, todo dependerá de la clínica y si el niño está hemolizando muy constantemente, pueden tener esplenomegalia y si le causa esto secuestro esplénico de plaquetas, linfocitos, etcétera, pues pudiera ser, pero en general, pues como les decía, estamos ya abandonando esa práctica. Los glucocorticoides en estos niños no sirven, no le va a quitar la hemólisis porque no es inmunológica, no se produce por anticuerpos, entonces no le va a quitar nada. El ácido fólico, pues pudiera funcionarles porque pues igual como les decía, en la esferocitosis, si el niño tiene hemólisis y continua y no tiene una ingesta adecuada de folatos, pues los va a necesitar. Entonces, pues pudiera suplementarse, pero pues dependerá de cada niño. El hierro pues no está recomendado porque como son niños que se pueden transfundir constantemente, si es que siguen comiendo habas, pues se pueden tener sobrecarga de hierro, pero en general pues no. Y los quelantes de hierro pudieran servir cuando hay una sobrecarga de hierro. Es decir, el hierro cuando también lo damos en muchas dosis, pues también mata. Se empieza a depositar en el corazón, en el hígado, en el intestino, en los pulmones, y entonces la sobrecarga de hierro por transfusión, pues es un problema grave. Y entonces ahí lo único que estaría medio indicado, o que sí tiene una evidencia de que está indicado, es la quelación de hierro con Deferacirox, que es un medicamento que se une al hierro y trata como de aumentar la eliminación intestinal del hierro para como tratar de disminuir esa sobrecarga del hierro. Pero pues en general tratamientos pues para estos niños nada, transfundirlos cuando es necesario, cuando tienen una hemoglobina baja y están con hemólisis graves, que vamos a saber, ¿cómo sabemos que está hemolizando? Pues va a tener disminución de la hemoglobina, va a tener aumento de la bilirrubina, y el niño pues se va a poner ictérico y puede tener esplenomegalia, ¿de acuerdo? Entonces, pues estos niños realmente el tratamiento es preventivo y es tratar de evitar que tengan estas ingestas de medicamentos o de alimentos que pueden causar el hemólisis. Pero también algunas infecciones pudieran causar un leve incremento. En general, estos niños no se ponen graves y solo hay que esperar. ¿De acuerdo? No sé si queda alguna duda de esta. Bueno, y ahora vamos a una más difícil. La HPN o hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad clonal. Es decir, es una enfermedad que se da por una mutación en los precursores hematopoyéticos y que esa clona sobrevive y puede pues, ser la única que exista, de hecho. Afecta a los diferentes
células sanguíneas, o sea, no nada más a los glóbulos rojos, también a los glóbulos blancos y también a las plaquetas. Pero se considera que es no maligna, o sea, no causa pues un tumor, no causa cáncer, pero sí es una enfermedad proliferativa. En general es una mutación del gen, ahí está, PIG-A. La mutación de este gen lo que va a causar es esta triada: anemia hemolítica, trombosis y falla medular, ¿de acuerdo? Como les decía, esta mutación del gen no solamente afecta a los eritrocitos, sino afecta a todas las líneas celulares hematopoyéticas, porque afecta a las células madre. Entonces, esa mutación pues ya la traemos desde niños. Todos, en general se acepta que todos tenemos por ahí alguna que otra célula con esa mutación, pero que está controlada, que no tiene una expansión clonal, o sea, no se está reproduciendo de manera desordenada, sino que más bien al detectarse esa mutación, pues se va hacia la apoptosis, esas poquitas células que tengamos. El problema es cuando esa mutación se sale de control y entonces casi todas las células van a tener la alteración que causa este gen. Ahorita vamos a ver cuáles. Bueno, en general, la OMS dice que hay 6 casos por cada millón de habitantes, que se presenta a los 30 años y que es igual la relación entre hombres y mujeres. En México sabemos, de esto sí tenemos estadísticas, es que existen 2 casos por cada 100,000 habitantes, que el 87% se va a diagnosticar en la edad adulta, el 14% en los niños y que la mediana de edad del diagnóstico es los 47 años. O sea, pues esto sí se detecta ya tarde. En general, pues en otros países, por ejemplo en Europa, pues la prevalencia es de 1 por cada 10,000 habitantes, en Estados Unidos de 1 por cada 200,000 y en Japón 1 por cada 60,000. Entonces es muy variable, pero en general casi siempre preguntan las estadísticas aquí de México cuando las hay, y es de 2 por cada 100,000, o la de la OMS que pues parece como muy subestimada, 6 casos por cada millón. Ya, bueno. Entonces, alteración del gen PIG-A lo que va a hacer es que haya una alteración al nivel también de la membrana citoplasmática. Esta es la parte extra. ¿Qué pasó con aquel? Esta es la parte extracelular y esta es la membrana citoplasmática, y entonces la alteración del gen PIG es que hay una alteración en esta parte de este marcador extracelular y entonces no se puede unir la proteína ancladora o anclada al GPI. ¿Qué es lo que hace esto? Este marcador es súper importante porque es como un marcador de células sanas. Entonces lo que le dice al cuerpo es así de que, pues mira, yo estoy bien, no he perdido mi GPI, y entonces lo que hace es que pues esta célula la deja vivir y no pasa nada. Cuando se pierde esta señalización o esta parte de este marcador extracelular, lo que pasa es que se activa el complemento. Y entonces, como saben, el complemento pues es una serie de proteínas que se van activando una contra la otra y que llegan a formar un poro o complejo de ataque a la membrana que deja entrar un chorro de líquido hacia adentro y entonces la célula explota, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, se pierde este señalizador de células sanas y entonces causa que la célula se active el complemento y se vaya a la apoptosis. ¿De acuerdo? Entonces, estos marcadores son estos, el CD59, el CD55, que son el marcador de ancla al GPI, y entonces esta es la proteína anclada al GPI. Entonces, el gen PIG-A pues hace que se produzca esta proteína ancladora del CD55 y del CD59, y entonces cuando hay una alteración ahí en el gen, pues esto no se produce y entonces no tienen estos marcadores, ¿de acuerdo?
que son marcadores de sanos. Entonces, en general, pues lo que les decía, el CD55 impide la formación y aumenta la estabilidad de la convertasa S3, entonces no permite que el complemento se active en esta superficie y de esta manera pues no ataque esta célula. Ese es como a grandes rasgos. Existen otros marcadores como el DAF, el CD14, el CD16, 67, que de cierta manera también tienen la participación con el complemento, pero bueno, en general, o así a grandes rasgos, para que quede claro, es que ese marcador de células sanas no se puede producir porque no se produce la proteína ancladora del GPI, y entonces pues no se activa el complemento. Este es como un resumen de eso. Finalmente puede producirse tanto en glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que no existe ese marcador y entonces se activa el complemento con todas sus componentes y ese complemento va a atraer a otras células inflamatorias, además va a atacar a estas células y pues finalmente lo que va a resultar es un ataque a las células y una disminución de su vida y pues por eso causa hemólisis, trombocitosis, trombosis y bueno, ¿por qué se causa la trombosis? La hemólisis, pues ya vimos por qué. No existe el marcador y se activa el complemento y eso mata a los glóbulos rojos. Pero la coagulación se da en HPN porque el mismo complemento activado en la superficie de las células sanguíneas también causa lesión endotelial. Y eso, bueno, lo veíamos aquí un poquito. En esta parte, la lesión del complemento también va hacia el endotelio, o sea, a la parte interna de los vasos sanguíneos, lesiona el mismo complemento las células endoteliales, exponiendo el factor tisular, y entonces pues se activa la coagulación. Este es más o menos lo que les decía. Creo que esto está como… no se ve. Bueno, al exponerse o al haber una función endotelial mala, se expone el factor tisular, el factor de von Willebrand, que activan la coagulación. Existe activación plaquetaria por la misma presencia del complemento. Como sabemos, el complemento también activa la coagulación. Hay liberación de micropartículas porque las células se hemolizan, o sea, se mueren, explotan, y entonces esas micropartículas que son fragmentos de ADN también son activadores de la coagulación, sobre todo la P-selectina. Estas partículas también que son resultado de la apoptosis, como el UPAR y el TFPI, en ausencia de la GPI, pues también activan la coagulación. El C5A es proinflamatorio y protrombótico y causa que el factor tisular se exponga de los vasos sanguíneos y causa coagulación. Y entonces eso nos da la segunda fase de la triada clásica de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que la primera es la hemólisis. Entonces, al haber hemólisis, porque se rompen los glóbulos rojos, se libera hemoglobina en el vaso sanguíneo, y entonces esa hemoglobina pues va hacia el riñón y es depurada, y entonces causa la hemoglobinuria, que eso le da el nombre. La otra es la trombosis por esa lesión. Y el último es la falla medular. ¿Qué significa falla medular? Es pues una aplasia, o sea que la médula ósea no puede producir se queda sin progenitores y no puede producir los suficientes células sanguíneas que pues finalmente causa en una anemia, en una trombocitopenia y en una leucopenia, porque pues la médula falla. Entonces, todo se va hacia abajo. Entonces, esto está dado por lo que les decía que había una expansión clonal. Aunque se considera que no es una enfermedad tumoral, o sea, que no causa un tumor, no causa un cáncer, porque es como muy lento, sí existe la evidencia de que existen
células normales y progenitoras normales que tienen la función de producir esta GPI, que no tiene la alteración del PIG-A, y entonces finalmente en algún momento alguna de estas sufre la mutación del PIG-A, pero esta empieza a reproducirse de una manera anormal, de manera que a las normales las empieza como a empujar y no les deja espacio para crecer. Se vuelven como sobrevivientes, digamos. Estas células, por eso se llama expansión clonal, o sea, porque hacen como un tumor, pero sin ser tumor. Y entonces finalmente se van seleccionando y quedan puras de estas células que tienen esta mutación. Entonces, finalmente estas células tienen marcadores o sea, no tienen el marcador de sanos y entonces empiezan a tener apoptosis porque pues no tienen la GPI y entonces empiezan a morir también rápidamente, así como se reproducen. Pero como ya no le dejaron espacio a las sanas, pues estas células empiezan a dejar aplásica la médula, o sea, la médula ya no se puede regenerar. Y además puede haber problemas de que estas vuelvan a tener otras mutaciones y se cause un síndrome mielodisplásico, o sea, ya la célula no va a ser normal, va a tener más mutaciones, tiene displasia de la médula ósea, eso significa mielodisplasia, y entonces eso puede generar la falla medular, ¿de acuerdo? Entonces se cree que existen 2 golpes o 2 gatillos, o doble hit en esta patología para que se genere la falla medular. La primera es la primera mutación del gen PIG-A y entonces empieza a haber la expansión clonal, y la segunda es otra mutación que genera un síndrome mielodisplásico y que eso significa MDS, Mielodisplastic Syndrome, y que genera pues la producción de unas clonas que no son normales y que empiezan a morir rápidamente, y entonces eso genera que la médula se quede vacía, sin células madres progenitoras, y entonces pues causa la falla de la médula, ¿de acuerdo? Entonces la hemoglobinuria paroxística nocturna la detectamos por esta triada de sintomatología: anemia hemolítica, trombosis por daño endotelial y falla medular por doble hit, mutación del PIG-A y una segunda mutación que aparece y que hace que se cree o que aparezca un síndrome mielodisplásico. ¿De acuerdo? En general, las manifestaciones clínicas, pues es esto: la hemoglobinuria. Se llama paroxística nocturna porque los primeros que la describieron decían que los pacientes que tenían esto en la noche orinaban así y que conforme iba pasando el día, pues su orina se iba aclarando. Entonces, por eso era nocturna y paroxística. O sea, que eran episodios. Lo que sí sabemos es que esta activación del complemento por esta deficiencia de la GPI pues no está ocurriendo como constantemente. Y entonces los pacientes no presentan por eso la hemoglobinuria todo el tiempo, sino que existen ciertas causas desencadenantes ambientales que pueden generar que de repente hemolicen, se active más y entonces haya una hemólisis mayor generando esta hemoglobinuria, y después de activarse cesa un poco la actividad de complemento y entonces empieza a haber menos hematuria y menos hemólisis, ¿de acuerdo? Entonces, pues en general no es hematuria, sino hemoglobinuria, porque no vamos a ver eritrocitos en la orina. Lo que le da el color es que es la hemoglobina que se liberó de la ruptura de los glóbulos rojos, la que se filtra por el riñón y es lo que causa este color. Entonces no es como tal hematuria, sino hemoglobinuria. Al romperse los eritrocitos y liberarse la hemoglobina en la circulación, pues obviamente se va a descomponer a biliverdina, de biliverdina a bilirrubina y se va a conjugar por el hígado, ¿no? Entonces va a haber hiperbilirrubinemia, ictericia y lo que les decía, por daño del endotelio, pues eventos trombóticos. Entonces, un paciente que de repente dice que en la noche o en la mañana, cuando acaba de despertarse, justo antes de que vaya a tener una presentación o que vaya a tener un examen para hacer el ENARM, se presenta y dice, es que tú orines sangre y luego después se le inflama, viajó 3 horas de Zacatecas para acá para poder venir al curso y entonces se le inflama la pierna,
y es una trombosis venosa, pues esas son clínica para sospechar de esto, ¿de acuerdo? La falla medular la vamos a ver mucho después, con el tiempo, y en generalmente se presenta después de los 40 o 50 años. Entonces, tal vez no aparezca como parte del caso clínico, pero es importante que lo sepan. Y obviamente, pues el paciente que tiene hemólisis, pues va a presentar fatiga, letargia, astenia, dinamia, puede tener dolor abdominal, porque la hemólisis intravascular pues genera irritación de los vasos sanguíneos, o puede ser trombosis mesentérica. Puede haber disnea por una tromboembolia pulmonar, dolor torácico, odinofagia, cefalea. En general, pues es la hemoglobinuria con una ictericia y la trombosis, ¿va? La anemia hemolítica, como les decía, no va a ser mediada por anticuerpos, entonces en el laboratorio, pues el CUMS va a estar negativo. El frotis va a ser normal porque no hay alteraciones en las membranas, sino que es algo molecular que está ahí, ¿no? Y lo que sí vamos a ver es que va a haber hemosideuria, o sea, va a haber hierro en la orina, pues por la hemoglobinuria, ¿no? La DHL, que es un marcador también de hemólisis, va a estar incrementada. Trombosis inexplicable, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen hemólisis, pueden tener leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, o que se presentan estos sitios inusuales de trombosis. Lo normal es que pues la gente se trombose cuando son ya más mayores y sea como una pierna o un brazo. Pero si de repente empiezan a tener trombosis del seno venoso sagital, o presenta trombosis de la arteria renal, pues está como sitios inusuales, y entonces habría que buscar si este paciente no tiene algún problema que le esté causando esa trombosis, ¿no? Y bueno, la falla medular que les decía es la anemia plástica, los síndromes mielodisplásicos, etcétera. En general, pues lo que les decía, las clonas, todos tenemos menos de un 10% de clonas con esta alteración, porque las mantenemos controladas, las llevamos a la apoptosis y nuestra médula ósea es libre de esta clona. Y la manera de diagnosticarlo es haciendo una citometría de flujo. Lo que vamos a ver es que en la citometría de flujo vamos a buscar los marcadores que les había puesto ahí, el CD56, el CD. Vamos a buscar estos marcadores que van a estar ausentes porque no va a tener la proteína GPI, ¿de acuerdo? Entonces, pues va a haber citopenias, va a haber citopenias, evidencia de la hemólisis intravascular, la citometría de flujo, les decía, pues va a haber disminución del PIG-A en los glóbulos rojos, en los granulocitos, o sea, en los leucocitos total, y en los monocitos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar en la citometría estas células, y si hay una disminución de esta expresión del gen PIG-A, pues eso nos da el diagnóstico. Estos pacientes, como van a tener pérdidas de hierro por la orina incrementada por la hemoglobinuria o hemosideruria, pues van a tener deficiencia de hierro algunos, por la hemosideruria, ¿de acuerdo? Entonces, hay otro test que es el test del HPN, que lo que hace es que incuba a los eritrocitos en un suero acidificado. Los eritrocitos que tienen la expresión del CD55 y CD59 en este suero en general van a sobrevivir porque no van a activar el complemento. Pero sí, los que no la tienen se van a hemolizar, ¿no? Entonces aquí vemos, este sí tiene y este sí sobrevivió, y estos que no tienen, pues se hemolizaron y hicieron el suerito rosita. Entonces, lo que hace esta prueba, que es como más rudimentaria, pues es ver qué tanta hemólisis hay, como lo habíamos hecho en la esferocitosis, qué tanto se hemolizan a la presencia de este suero acidificado. Sin embargo, pues ya ahora que tenemos la citometría de flujo, pues el diagnóstico es detectar el CD55 y el CD59 directamente por el citómetro, y no estar esperando la incubación de 24 horas en esta prueba. Pero pues si no la tenemos, si no tenemos citometría, pues podemos indicar esta prueba, ¿de acuerdo?
Entonces el tratamiento existe en dos partes, el tratamiento no curativo y el curativo. El único tratamiento curativo de esto es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o trasplantes de médula ósea. Entonces, lo único que va a eliminar esa mutación o esa clona que tiene esa mutación del PIG-A es sustituir la médula ósea. Y es lo que va a evitar que el paciente deje de hemolizar y es lo que va a evitar que el paciente llegue a la anemia aplásica. ¿De acuerdo? Mientras tanto, pues existen todas esas cosas, que es el no curativo y es el de soporte. Entonces, el soporte pues es transfundir al paciente cuando tiene anemia, es si presenta datos de trombosis, darles anticoagulantes, ya sea profiláctico o terapéutico. Algunos utilizan tratamientos inmunosupresores para tratar de evitar esa expansión clonal y que llegue tan rápido al síndrome mielodisplásico y la falla medular. Sin embargo, pues no ha tenido mucho efecto. Ese tratamiento inmunosupresor pues generalmente es por esteroides que se le da en las crisis hemolíticas, pero pues a largo plazo no tiene ningún problema. Algunos han utilizado andrógenos como el danazol. Los andrógenos lo que actúan ahí es como un sensibilizante hacia la eritropoyetina. Como bien saben ustedes, los hombres que secretan testosterona tienen un nivel de hemoglobina más alto que las mujeres y eso es normal, ¿no? Y esto es porque los hombres, la testosterona, los andrógenos, sensibilizan a la médula hacia la eritropoyetina. Entonces, naturalmente, pues eso hace que los hombres tengan un nivel de hemoglobina más alto que las mujeres. No es por las pérdidas menstruales ni esas cosas. Entonces, el danazol es un andrógeno que actúa como sensibilizante. Entonces, en pacientes que tienen hemólisis largas, pues pudiera ayudar porque eleva un poco los niveles de hemoglobina, ¿no? Entonces, evita que a lo mejor lo transfundas tanto. El ácido fólico, ya les habíamos dicho, la transfusión en las crisis hemolíticas, hierro si lo necesitan, y anticoagulantes, ¿no? Existen tratamiento que no está tan nuevo, pero pues es como de los más nuevos, que se llama eculizumab. Y eculizumab lo que hace es que es un anticuerpo monoclonal que evita la activación del C3, o sea, de la molécula 3 del complemento. Entonces, si decíamos que el problema aquí es que hay hemólisis y destrucción de los glóbulos rojos y de los glóbulos blancos porque se activa el complemento, porque no tienen ese marcador de buena salud, el eculizumab disminuye pues la activación del complemento y entonces pudiera beneficiarse. Sin embargo, pues no es curativo, o sea, solo evita como que haya mucha hemólisis y trasplante y que lo tengas que transfundir mucho, ¿no? Entonces, así como puntos claves esto. Lo eculizumab, lo que les decía, evita la hemólisis por el complemento, evita la necesidad de la transfusión, mejora la calidad de vida, aumenta la proporción de los eritrocitos con HPN, porque como no se están muriendo, pues, pues hay más. Y aumenta el riesgo de infección por meningococo. Eso es algo malo porque pues el meningococo sí nos ha pegado. ¿De acuerdo? Entonces, en general en México, el trasplante pues es el único tratamiento curativo y las indicaciones es que ya el paciente presente datos de falla medular o de anemia plástica que pues, o que tenga altos requerimientos transfusionales. Sin embargo, bueno, aquí lo que dice son como cosas del trasplante, de que cómo debe de ser. En general, pues se utiliza un régimen de acondicionamiento, o sea, lo que tienes que hacer es limpiar esa médula ósea para poderle poner una médula ósea nueva y entonces le das quimioterapia. Es quimioterapia aplaciante reducida de intensidad y en general se prefiere que para el trasplante pues se utilice un donador no relacionado, un donador relacionado 100% compatible, o sea, en general, pues un hermano que tengas la suerte que comparta el 100% de tus genes HLA. Sin embargo, pues a veces es difícil conseguirlo, no todos tenemos hermanos, o los hermanos que tenemos no son compatibles 100%. Entonces, antes cuando había familias muy grandes era fácil encontrarlos, ahora ya no. Y en general estos pacientes
el donador no relacionado, o sea, una búsqueda internacional de alguien que comparte tus mismos genes, pues no hay mucha experiencia porque pues es un dinero lo que cuesta, ¿no? Estos pacientes con un trasplante tienen una sobrevida global de entre el 50 al 60%. O sea, si tienen problemas, y hasta el 33 al 35% generan enfermedad de injerto contra huésped. O sea, ya una vez que dices, bueno, lo voy a curar, le voy a trasplantar, pues no la tiene tan fácil porque hasta el 40% se va a morir durante el trasplante o después. Y los que viven, hasta el 40% pueden tener enfermedad de injerto contra huésped que puede ser tan grave como el intestinal o el pulmonar y que necesitan tener oxígeno en la casa y no pueden comer, etcétera, ¿no? Entonces, pues es algo difícil. Según la publicación del Lancet del 96, la sobrevida global de los pacientes a 10 años es del 85% sin trasplante y en México lo que sabemos es que es del 71% sin trasplante. Entonces, finalmente, sin trasplantarlos, la sobrevida global es mayor que trasplantados y por eso el trasplante no lo usamos en todos. Y por eso les damos tratamiento de soporte, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí sabemos es que tienen un riesgo incrementado de trombosis hasta 10 veces más que la población general, que tienen un riesgo incrementado de pancitopenia hasta 9.5 veces más que la población en general, que tienen un riesgo incrementado de desarrollar un síndrome mielodisplásico o una leucemia aguda hasta un 19% más de riesgo que la población en general y que en los pacientes mayores de 55 años, pues el riesgo de trombosis se incrementa hasta 4 o 2.2%, 2 veces, ¿de acuerdo? Y pues por lo que más se mueren es por la trombosis, un EB6 isquémico, una tromboembolia pulmonar, infecciones como por la Neisseria y pues cáncer, leucemia aguda, ¿de acuerdo?